Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares en esta mañana de día martes, el 16 de junio. Bienvenidos a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Gracias por la sintonía en el extranjero. Esta mañana queremos hablar de cómo la relación entre los médicos sindicalizados del Hospital Rosales y las autoridades de salud ha venido cada día más en deterioro, al grado que trascendió a niveles judiciales, donde se podría definir de manera tajante, fíjese usted, una solución que seguramente no será la más afortunada para la población usuaria de este importante nosocomio. Cabe destacar que en el fondo de la problemática tiene dos aristas. La primera es la denuncia y las consecuencias por parte de los galenos de la deficiencia que tiene el sistema de salud en nuestro país versus la decisión gubernamental de someter a un control biométrico a todos los galenos a efecto de que estos puedan tener mayor eficiencia en su actividad laboral. Esta situación, desde luego, ha llevado al Colegio Médico, por cierto, a pronunciarse y calificar como una persecución política contra sus miembros por parte de las autoridades. Mientras que el gobierno aduce que con la medida, pues ellos buscan de alguna manera volver más eficiente el trabajo de los médicos y, por supuesto, también en beneficio de los pacientes. Pero ¿puede este conflicto laboral desencadenar una mayor crisis? Fíjese usted, una mayor crisis en el sistema de salud pública en nuestro país. Bueno, para abonar este y otros elementos claves a la discusión que vamos a tener esta mañana, vamos a trasladar como siempre nuestra señal con nuestra compañera de labores Lorena Melara para que nos ponga en perspectiva de estos y otros elementos claves que están alrededor, Lorena, de lo que es esta problemática que ya lleva sus días y ya está en los tribunales. Así es que adelante con tu informe. Gracias, Ernesto. Buenos días en el estudio para nuestros televidentes. Como lo mencionas, este conflicto laboral ha llevado a 7 médicos del Hospital Rosales hasta el juzgado de lo civil y lo mercantil, donde se definirá si continúan o no laborando en la institución, pues según el director han faltado a sus obligaciones. Veamos. Los galenos de este histórico nosocomio demandan mejores condiciones para la atención médica, aspectos que la ministra de Salud desmiente y atribuye el problema a otro fenómeno. Hemos hecho un enorme esfuerzo por mejorar su equipo, por mejorar sus medicamentos. El Hospital Rosales tiene 160 camas más. Algunos dicen si es que nosotros hoy estamos marcando. Pues sí, pero pasaron como 7 meses sin marcar. Entonces, al pasar 7 meses sin marcar, se entra en una situación, en un círculo vicioso de fallas que ya en esto la Corte de Cuentas tiene que dar su fallo. Sin embargo, mientras los médicos señalan que la marcación es el caballito de batalla utilizado, las autoridades dicen que no cederán a tales peticiones. El país necesita que nuestros trabajadores de la salud se dediquen a cumplir con sus horas. No vamos a dar el 100% del permiso sindical, porque eso es absolutamente un golpe para la población. No, usted no puede estar dando 100% de permisos sindicales y que no se trabaje nada. Hay personas, le voy a decir que hay personas, Ernesto, que no trabajan ni un minuto, ni una hora y están recibiendo su salario. El caso no es nuevo en la red hospitalaria pública, pero el gobierno destaca que son deficiencias que poco a poco se van superando. Ernesto, este conflicto se agravó entre septiembre y octubre del año pasado y lejos de mejorar, amenaza con afectar a los usuarios de uno de los hospitales con mayor demanda en el país, situación que según las autoridades quieren evitar. Con esto vuelvo al estudio para conocer el análisis de esta mañana. Adelante.
Gracias, Lorena, como siempre, por darnos esos insumos pertinentes. Saludo muy cordialmente al presidente del Colegio Médico de El Salvador, al doctor Miguel Roberto Majano. Doctor, buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días, Ernesto, muchas gracias por la invitación. También me acompaña el doctor Alcide Gómez, jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Rosales y también secretario general del Sindicato de Médicos de este nosocomio. Gracias por acompañarnos. Pues le agradezco profundamente que nos permita dar nuestra versión de la realidad que se contrapone totalmente con lo que dicen las autoridades ministeriales. Así es, en efecto, y con el propósito también de ser ecuánimes y conocer, digamos, la parte más que tiene esta problemática. Habíamos girado también la invitación al doctor Mauricio Ventura, director del Hospital Rosales, vía microonda, incluso por si no quería estar acá en nuestro set, pero nos dijo que no quería estar por cuestiones que considera que no son oportunas, sobre todo cuando se trata de fijar una posición con relación a esta problemática que, como lo dije al principio, trascendió ya a niveles judiciales, donde se podrían llegar a definir de manera más tajante una solución, y que seguramente esto va a traer consigo una problemática, y Dios quiera no sea así, para que en su momento la situación se vuelva más crítica. Así es que más adelante seguramente pues podamos tener la presencia del doctor Mauricio Ventura para conocer la opinión de él con relación a estos temas. Pero también nos interesa conocer la opinión de ustedes, @diálogo21, @Neto López Radio, 2 cuentas en Twitter, para que usted le dé seguir. Si usted tiene cuenta en Twitter, puede seguirnos a través de @Neto López Radio y @Diálogo21. Son las 2 cuentas, y así postear de manera muy permanente y frecuente todos sus comentarios y preguntas en la parte inferior de sus pantallas. Bueno, nuevamente gracias por acompañarnos. Ahí el día de ayer precisamente le comentaba a la ministra de Salud sobre la problemática y el nivel de ascenso que esto ha tenido, y que de alguna manera pues está generando muchas inconformidades, no solo dentro del gremio, sino también generando algunos problemas dentro del Hospital Rosales. Hay médicos que se siguen negando a la marcación biométrica y se entra a un proceso de la Corte de Cuentas. Quien despide no es un doctor, es un juez, y ese proceso va caminando. Fue tajante en decirnos esa situación. Mire, voy a empezar yo, doctor. Sí, ¿no? Todo lo que dicen, y le digo todo subrayado y en negrita, es mentira. Por eso es que le agradezco profundamente que usted nos dé esta oportunidad. Los problemas arrancan desde hace como 5 años. Y la culpa de nosotros es decir que la situación en el Sistema Nacional de Salud no está bien, que el señor director del hospital es un incapaz. Ahí arranca todo. Hemos dicho nosotros también, hablan de reforma de salud. ¿Cuál reforma de salud? Eso es lo que ha causado el envenenamiento de ellos hacia nosotros. Nosotros no hemos violentado ninguna regla, ninguna ley. Lo que hemos dicho es la verdad que nosotros vemos todos los días en el Hospital Rosales. Y lo de la marcación biométrica, y lo voy a decir bien claro, puedo parecer tonto, pero quiero ser sincero con la población. Entre el 9 de julio del 2014, 17 de julio del 2014, 26 de julio y 28 de julio, tuvimos reuniones con las más altas autoridades del Ministerio de Salud. Y ellos nos dijeron que lo de la marcación biométrica no era problema, que lo iban a resolver. Que ellos incluso habían solicitado a la Corte de Cuentas una adenda en la que se diga que los médicos especialistas podían marcar de otra forma diferente a la biométrica. Y ahí es donde le digo yo, podemos ser tontos, nos confiamos. Confiamos en la palabra de personas que uno cree que tienen palabra. Y así nos echamos julio y agosto. Por la famosa marcación. Por la famosa a la marcación. cual se niegan. No, ya es historia. ¿Se oponen o no se oponen? Ya es historia. Pero técnicamente le puedo decir, lo reitero, la marcación biométrica no es el mecanismo para medir la capacidad de un médico especialista. Vaya, quedemos ahí, que es historia. Pero lo que le quiero decir es que nosotros fuimos vilmente engañados. Nos entretenían, en el ministerio,
que la Corte de Cuentas iba a dar ese fallo y nosotros nos esperamos. O sea, vilmente nos han engañado. Luego, cuando la Corte de Cuentas da la resolución el 22 de octubre, es papel mojado. Ya nosotros ya nos tenían ya manos arriba, y es la verdad. Lo que nosotros esperábamos confiadamente que ellos resolvieran, el director desencadenó un ataque bestial en contra de nosotros. Nos demandó a la jueza de lo laboral, nos demandó a la Fiscalía General de la República y prácticamente puso a la población y a los pacientes en contra nuestra usando la famosa marcación. Entonces, no es que seamos unas víctimas, podemos ser babosos porque nos confiamos, pero también el que engaña no hace bien. Esa es la realidad de la famosa marcación biométrica, que ya es historia. Pero los problemas que nosotros hemos tolerado es porque hemos dicho el sistema no funciona, no hay reforma, los famosos secos. ¿Me quiere decir que le ha tocado el ego? Porque una de las cosas, y le hablaba ayer con la ministra, ¿cuáles son de los logros? Bueno, el avance que ha tenido la reforma al sistema de salud. ¿Cuál reforma de salud? Que nos digan. Mire, se lo dimos por escrito, ya tiene por escrito todo lo que nosotros hemos denunciado, licenciado, se lo hemos dado por escrito, con nuestras firmas, con nuestros DUI, con nuestros sellos, todo lo que nosotros públicamente hemos dicho. Si el día 9 de julio tuvimos una reunión cordialísima con ella, cordialísima. ¿Y qué pasó? ¿Qué se pasó? ¿Se trascendió de la...? No, como le digo, nos vieron la cara de babosos y nosotros creyendo, porque nunca creímos, se lo dimos ahí en una reunión, estando el viceministro, nosotros no somos el enemigo, nunca hemos sido enemigos, busquen al enemigo por otro lado, pero le quiero reiterar, ¿por qué no se hace una evaluación de los equipos comunitarios de salud familiar y especial? ¿Por qué? ¿Por qué ocultan esa información? ¿Por qué no se la dicen a la población? ¿En qué ha influido positivamente en el perfil epidemiológico de los salvadoreños? Que lo digan. ¿Por qué dicen que han aumentado no sé cuántas camas en el hospital y la gente sigue en el suelo? ¿Por qué gastan $1,5 millones para pintar las láminas del hospital, levantar los pisos del área azul y el área norte, quitar grama y volverla a pegar? Y la grama que ya pegaron en el lado sur ya está arruinada. Esas son de las cosas que no les ha gustado porque las hemos dicho, licenciado. Esa es la verdad verdadera. Nosotros no hemos faltado a nada, ni el respeto a él, ni el respeto a nadie. Lo que hemos dicho es que la administración de quienes llevan la salud en este país, después de 6 años, ha demostrado la gran deficiencia que ellos mantienen. Eso es lo que hemos dicho, lo reiteramos, lo sostenemos. En ese aspecto fue muy clara la ministra en decirme, por el contrario, las deficiencias de las cuales ellos se han resuelto con la incorporación de más camas, se han rehabilitado áreas y estamos trabajando por un proyecto ambicioso dentro del Hospital Rosales. Mira, pero deberían de ver de otra manera. Le estoy diciendo que están gastando $1,5 millones. Pero siquiera hubieran visto la parte que desde el terremoto del 2001 está declarado inhabitable en el Hospital Rosales, que es el área sur y el área frontal. Ahí hubieran hecho una buena inversión, ahí nos hubieran protegido a los médicos, a los pacientes, a los trabajadores de un posible sismo. Allí. Pero no, si la verdad que para ellos todo tranquilo. ¿Cómo hemos vivido 11 meses sin salario? Sin salario. Porque nos aplicó caprichosa y perversamente una ley. Como le dije, nosotros nos confiamos de ellos y ellos incluso haciendo por detrás de nosotros estos movimientos. Y luego lo que se da es como gremio médico, que tenemos más de 20 años de estar peleando por los derechos de la población, pues sencillamente nosotros, licenciados, no hemos hecho nada más que resistir el terror psicológico, el terror económico, el terror laboral. No hemos hecho nada más. A ver, ¿cómo puede en todo caso, y lo decía el director del hospital, el doctor Mauricio Ventura, que por cierto lo recogemos en una declaración textual, no cumplen con sus deberes como funcionarios, como jefes,
Por consecuencia, ¿cómo van a recibir salario?, decía. Miren, ahí viene otra de las mentiras que le han tirado a la población. Nosotros hemos trabajado todos los días, todas las horas que nos corresponden, los 12 meses. En estos los 12 meses. Los 12 meses. O sea, lo que ha habido es sencillamente el desprecio y que nos quieren eliminar o nos quieren purgar. Eso es todo. Hemos trabajado todos los días, a tal grado que él usa una cosa que la ley se lo permite, inasistencia. Pero la inasistencia nosotros la comprobamos con todo nuestro trabajo. Entonces, dígame. Dios me ha permitido, y lo voy a decir así, Dios me ha permitido ser testigo de cómo el país ha venido evolucionando en todas las áreas. Y me llama la atención ver a un gremio dividido, sobre todo porque el doctor Mauricio Ventura era un compañero de lucha en el pasado de ustedes. Y a mí me consta, lo he tenido entrevistando y toda la cuestión. ¿Cómo está examinando esta situación el Colegio Médico? Lo que sucede, Ernesto, es que, para empezar, nosotros como médicos somos empleados de una institución que se llama Ministerio, que se llama Seguro Social. Y el Colegio Médico en este momento está acompañando a los compañeros del Hospital Rosales en sus demandas y en sus luchas, tal como nos dice nuestro código y nuestros estatutos. Pero el Colegio Médico no tiene que dejar desapercibido en el contexto lo que es todo, lo que es salud. Llámese Seguro Social, porque hay médicos. Llámese Bienestar Magisterial, porque hay médicos. Llámese Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos, ahí hay médicos. Llámese lo de los militares, ahí hay médicos. Entonces, como Colegio Médico representamos por lo menos a los médicos de El Salvador. Desde ese punto de vista, en esta ocasión, nosotros apoyando a los compañeros del Hospital Rosales, vemos que esto se ha venido fracturando sinceramente el gremio médico. Como usted le decía, antes el médico era respetado. Pero hoy, por situaciones después de la Marcha Blanca, se vinieron a hacer un desencanto con los médicos, por situaciones personales de nuestros representantes. Pero sigue siendo respetada la carrera, un médico, en lo particular. Creo que siempre, a lo que yo me refiero es un poco al status quo, ¿no? Aquella imagen de un médico a quien después de Dios en las manos de ellos estamos, de ustedes. Sí, ¿no? claro. Entonces, esto que se ha generado en el Hospital Rosales todavía ha generado un mayor impacto en el gremio médico. ¿Por qué? Porque sucede que los colegas, los especialistas del Hospital Rosales están en contra de una dirección de un hospital. Y esa dirección de un hospital ha generado en la población que por una simple marcación es que se están dando los problemas en el Hospital Rosales. Y los problemas no se dan en el Hospital Rosales, se dan en el Hospital Bloom, se dan en el Santa Teresa, que se dieron ayer las situaciones. O sea, ¿qué significa ese malestar? Ese malestar no es de los médicos, es del sistema. ¿Cómo se está administrando? Entonces, no tenemos que, en este momento, hay un problema en el Hospital Rosales. Como Colegio Médico, nosotros nos propusimos mediar. Incluso tenemos cartas del Colegio Médico como representante o filial de la Confederación Latinoamericana y del Caribe, España y Portugal. Mandaron cartas a la ministra y también a la parte del señor presidente para que mediara esa situación. Estamos hablando ahí por septiembre, octubre. Entonces, porque nosotros mirábamos que la población era la afectada. ¿Por qué? Porque los médicos estaban atendiendo sus labores, pero la dirección estaba generando otra situación. Ante esa situación, pues nosotros nos abocamos a las autoridades del ministerio y tuvimos 2 reuniones con ellos para tratar de mediar. Y se nos dio la oportunidad y aceptaron en esa ocasión de que existía un ambiente laboral inadecuado en el Hospital Rosales. Y para que no hubiera mayores compromisos, nos dijeron que mediáramos entre el Hospital Rosales y le lleváramos respuesta. Les llevamos respuesta en su oportunidad, cuál era la posición del Hospital Rosales, de los compañeros, para mejorar las condiciones de ambiente laboral. Pero hasta el 22 de diciembre, que fue la última reunión que se tuvo, desde ese punto de vista, ya no tuvimos más contacto y pues el diálogo se terminó en eso.
hasta ahí. Y eso no viene de esta administración, porque cuando yo hago la referencia de cómo el rol del médico ha venido a jugar otro papel independientemente, ya sea de defensa o de crítica hacia lo que es el sistema, viene desde que Arena incluso promovió el tema de la privatización del sistema de salud en el país. De hecho, el doctor Gómez fue uno de los abanderados para la privatización de la salud, para evitarlo. Para evitar. ¿Verdad? Pero hoy oímos comentarios y vemos, vaya, más les paga el diablo a quien más bien le sirve. Pero no se trata de eso, se trata de ver las condicionantes en las cuales labora el médico. Es que eso es lo importante. ¿Qué es lo que tiene en el fondo todo esto, desde la perspectiva del colegio médico? Nosotros vemos, sinceramente, el colegio... En el pasado, y perdón doctor, sí. Si en el pasado era el tema de la privatización, ¿de qué estamos hablando ahora? Eso quisiéramos nosotros tener la visión, cuál es la posición, porque le comento, el colegio médico no está solamente en lo que es la defensa gremial de los colegas, participa con el ministerio en programas de insuficiencia renal crónica, en los programas de cáncer, en los problemas de SIDA, en los problemas de vacunación, en los problemas de lactancia materna. O sea, que el colegio médico está participando en todas esas actividades. Pero con esta situación que usted menciona, nos llama la atención por qué desbaratar un movimiento, o cuál es el trasfondo. Yo no quisiera entrar porque no hay pruebas o evidencias para decir si puede ser un desplazamiento de la mano de obra médica, ¿verdad? Inquifar acaba de mencionar que han hecho un contrato con médicos cubanos. Con médicos cubanos o con la industria química, puede ser con Venezuela, con Cuba, con cualquier lugar. Si para la mejoría del bienestar de la población, esos convenios pueden ser con cualquier país. De hecho, ahí está un buque que está viniendo ahorita a dar también una asistencia médica. ¿Sí? O sea, pero no se trata de eso, se trata de cómo se están llevando los procesos. Y esos procesos es que nos llama la atención. ¿Por qué sacrificar al médico? ¿Por qué criticar al médico o por qué ponerlo frente a una población? ¿Verdad? Entonces, esa es la duda o esa es la inquietud que tenemos. Sin duda alguna, en un gremio, en un rubro, como es el tema de salud, el médico es el mejor aliado para definir y mejorar todas las condiciones de necesidades que se tengan. Al menos lo pienso de esa manera. Pero por eso es que yo en el fondo me pregunto, ¿qué es lo que realmente pasa? Porque si en el pasado era el miedo, el temor, el fantasma de la privatización, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Por ejemplo, alguien me dice acá, yo creo que los médicos deberían de estar unidos y no deberían de alguna manera oponerse a un control laboral, porque todo esto es, al menos así se ha vendido, ¿no? Y recojo un poco el insumo que muchos me están diciendo. Comience preguntándole si en este momento no deberían de estar trabajando. Ese es el sentir y pensar, el pulso que tiene la gente. Por eso es que yo lo veo de esa manera. Sí, doctor. Eso que usted dice que deberíamos estar trabajando, quiero aclararle, ni en las épocas más oscuras de Arena hemos tenido los controles que hoy tenemos. Hoy estoy aquí, licenciado, y voy a venir cada vez que usted me invite o a cualquier medio. Hoy 2 horas de mi salario las he sacrificado. O sea, a quien diga algo, yo estoy pagando por venir a decirle a la población que siempre vamos a estar listos a defender sus derechos. Le aclaro al que me dice, estoy pagando mis 2 horas. Oye. Entonces, como le digo, ni en la época más oscura de Arena vivimos esto. Ahora, yo también le voy a decir una cosa. Aquí nosotros no nos hemos equivocado. Que se equivocó aquel que engañó a la población o aquellos que engañaron a la población. Esos son los que se han equivocado. Mire, si yo soy chucho y tengo un huesito en la boca, yo no puedo hablar porque me cae el hueso. Y eso es lo que ha pasado. Y nosotros, más de 20 años, no vamos a cambiar nuestra posición de crítica a los problemas de salud. Si usted quiere, es lo que nos toca, el papel que nos toca hacer a nosotros. A otros les toca hacer de huesero, a mí me toca hacer de crítico, así voy a seguir. Lo que creemos nosotros es que aquí hay un proyecto. Fíjense que nosotros hemos dicho, díganos qué es lo que hay. Hay un proyecto que lo esconden, un proyecto político ideológico,
¿por qué les va a gustar Alcides Gómez si les ha dicho todas estas cosas que les estoy diciendo? ¿De qué proyecto político ideológico? Mire, vamos a ver. Son como le digo, lo que uno piensa de todo este tipo de cosas. Nosotros el 9 de julio fuimos a decirle a la señora ministra, estamos en sus manos, le podemos colaborar, queremos colaborar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que no es lo mismo que yo colabore con usted a que yo esté sometido a usted. Son dos cosas diferentes. Ellos quieren, si se va Alcides Gómez, van a poner a cualquiera, que ese cualquiera lo que tiene que hacer es, vos vas a hacer esto, vos vas a cumplir esto, y eso se va a hacer. En cambio, con Alcides Gómez, como ya está más grande, que ha vivido más de 20 años criticando esto, no lo van a someter tan simplemente. Por eso es que ellos nos están llevando al juzgado, incluso no haciendo caso a lo que una recomendación que le dio la Procuraduría de los Derechos Humanos. Respétenle la intangibilidad que les da el fuero sindical, se lo pasan por allá. ¿Y qué? Ante este autoritarismo, uno se pregunta, ¿estamos delante de nazifascistas o estamos delante de estalinistas? Ahí es donde le digo, los dos son conceptos autoritarios y a los que nosotros debemos hacer crítica, porque una vez que se apoderan, en el caso de nosotros, el área médica, se acabó todo y van a hacer como ellos quieren. Ahí están hablando de un proyecto de Operación Milagro. ¿Y por qué la traen ahora? Porque Venezuela colapsó. Ya Venezuela no les puede dar el dinero para andar trayendo y llevando gente. ¿Entiende? Pero volvamos a lo que nos interesa. Usted dice, ¿por qué esta actitud? Yo le respondo, mire, han violentado las normas dentro del Hospital Rosales. Para usted, para llegar a hacer una especialidad, tiene que entrar primero a hacer 3 años de cirugía general, 3 años de medicina, para luego entrar a las especialidades. En la gestión pasada, sin haber llevado el debido proceso, nombraron jóvenes que venían de la ELAM de Cuba en áreas como endocrinología, en cardiología, en cuidados intensivos. Incluso hay una anécdota en cuidados intensivos, si alguien de los colegas la tiene, un joven de esos para hacer una traqueostomía le cortó la tiroides a la paciente. Y son anécdotas. Y son anécdotas que uno oye cómo se ha deteriorado la calidad de estos jóvenes. La misma Universidad de El Salvador se lavó las manitos porque llegaron a la conclusión que el nivel de ellos era o promotor de salud o 5º año de la carrera nuestra. Eso lo hemos dicho y ese es el enojo. Pero si nosotros no somos los críticos, ¿quién la va a hacer? Ok, voy a hacer una pausa comercial, seguimos hablando sobre ello porque voy a procurar hacer una llamada, aunque sea telefónica, voy a pedirle a mi equipo productor para conocer un poco el otro lado de la moneda. Vamos a la pausa y regresamos. Espero que el doctor Mauricio Ventura pueda, director del Hospital Rosales, tomarnos la llamada, por lo menos para poder conocerla. Pero bien, si no, vamos a continuar porque me llama la atención en todo esto que el tema que tiene que ver con las deficiencias en el servicio, no hay una reforma de salud y la parte que sostiene, en este caso el Ministerio de Salud, es que en todo caso lo que hay es una resistencia a tener un mejor control sobre la base laboral. Totalmente falso, licenciado. Ya le demostramos, llevamos 6 meses de estar Esa es la versión, nosotros. esa es la versión de este lado. Voy a la pausa comercial y salimos. ¿Qué piensa usted alrededor de todo esto? Me gustaría conocer la opinión. Recuerde @diálogo21, @Neto López Radio. Escríbame, deme su opinión. Me interesa conocerla y si tiene preguntas interesantes también para podérselas plantear a nuestros invitados esta mañana. Tienen que llegar a un acuerdo entre ellos allí, ¿verdad? Para que trabajen en armonía. Así como hay muchas emergencias, pues, en lo que respecta a tanto enfermo, ¿verdad? No es correcto lo que ellos están haciendo. Para mí, pues, pienso yo que deberían de aplicarles otras cuestiones para que ellos cumplan con su deber, ¿verdad? Hablar sobre esto con el gobierno también, porque no van a dejar también tirados los pacientes ahí. Es cosa de conciencia. Ambos sectores tienen que tener una comunicación entre ambos, ¿verdad? Para no afectar al pueblo, pues. Diálogo con Ernesto López.
Diálogo con Ernesto López. No importa dónde se encuentren, todos hacen que nuestro país sea grande. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Presenta. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hablamos sobre las implicaciones que tiene el conflicto laboral entre sindicatos, entre médicos sindicalizados del Hospital Rosales y las autoridades, que ha trascendido a un proceso judicial. Nos acompaña el doctor Miguel Roberto Manjano, presidente del Colegio Médico de El Salvador, y el doctor Alcides Gómez, jefe del Servicio de Cirugía Plástica y secretario general del Sindicato de Médicos. Bueno, jefe del servicio, entiendo que ya no fueron suspendidos de los cargos. No. ¿Se mantienen siempre en la...? No, es que eso lo hizo para vergüenza de colegas, del doctor Juan Antonio Tobar, con una gran experiencia. Sí. Lo que hace es ir a ver úlceras y heridas. Lo quitó de emergencia y lo ha mandado a ver úlceras y heridas. Y en el caso suyo entiendo que no, también. Todavía no. A mí lo que quiere es echarme totalmente del hospital y después meterme preso con la fiscalía, es lo que quiere. Ojalá que hasta ahí llegue, porque vea usted que están hablando de problemas de no persecución, pero el día sábado mataron a un representante sindical y laboral y nada sabe nada. En Santa Ana, creo que el año pasado, ahí por julio, mataron un secretario general del sindicato municipal de Santa Ana. Nadie ha dicho nada. Yo no quiero que me vaya a pasar nada. Incluso les digo bien claro, aquí responsabilizo públicamente a las autoridades si a mí o a mi familia le pasa algo. Porque he aguantado 11 meses sin salario, que es una cosa. Tal vez nos podemos hacer faquires, pero diferente es que me maten. Porque si me mandan donde la jueza, y aquí quiero aprovechar a la señora jueza, que desestime todo lo que este tipo está poniendo en su nota. Pone 4 cosas, licenciado. 1, que no le obedezco. 2, que ya no me tiene confianza. 3, hizo una auditoría amañada completamente. Y la 4ª es que, ya me olvidó la 4ª. Pero ninguna de las 4 razones por las que pone es para que a mí me destituya del hospital, me despida del hospital. Hay una figura que trasciende en todo esto que se llama confianza. Y esa es una también de las que están ahí. Bueno, le voy a aclarar, licenciado. Tipificadas como... La confianza se da, según la ley, en lo que son ministros, directores, todo. Eso es confianza. El puesto mío fue por concurso de oposición. Incluso en la ley hablan de unidades y departamentos. Nosotros somos un servicio médico que ni siquiera está dentro de lo que es la ley. Él no me ha nombrado a mí. Entonces lo que ellos quieren es decir, Alcides Gómez de Comay, por eso te voy a echar, incluso no podés tener derecho a el fuero sindical. O sea, están usando una manera de sofismas para decirle a la población que nos quieren echar a nosotros. Eso es todo, licenciado. Yo creo que si vemos las declaraciones que da el doctor Ventura hoy en junio, ¿verdad? Ponen ellos de que los jefes no cumplen para mejorar las condicionantes de atención en la población. No cumplen los objetivos del hospital. Pero ¿cuáles son los objetivos del hospital entonces para mejorar las condiciones de atención de la salud? Es esta declaración que la dio en el periódico. Exacto. No cumplen los objetivos del hospital del Ministerio de Salud para mejorar la atención. Está poniendo ahí del Ministerio de Salud. Pero este es un problema del Hospital Rosales que él tenía que haberlo resuelto. Es una declaración que salió publicada ayer mismo. Exacto. Yo no la había visto hasta ahorita que me doy cuenta. Esto tenía que haberlo arreglado él hace un año, porque para eso tiene autonomía, para arreglar los problemas laborales. Ahora, cumplir esos objetivos es obviamente estar trabajando, estar coordinando esfuerzos. O sea, correcto, pero si estos objetivos, si no se han cumplido, ¿en qué han influido en la atención de la población? Porque si usted le pregunta a la población que llega al Hospital Rosales dice que no la atienden desde el punto de vista no hay aquí. A ver, doctor Manjano, pero aquí ¿qué trascendencia va a tener esto? Porque son 7 médicos especialistas, entiendo, los que están siendo procesados en el juzgado primero de lo civil y también de lo mercantil. Lo que sucede es que son 7 médicos jefes que son los que han estado jefes. ¿Qué le implica a usted decir jefes? Entonces, los demás compañeros
que están detrás tienen responsabilidades económicas. Tienen temor a que les suceda lo mismo que a los otros 7 compañeros. Los 7 compañeros que están ahorita denunciados en los juzgados son los que se han tomado la tarea de, por lo menos, ser la cara de esta situación. Pero ¿qué sucede? Si usted va a preguntarle a la mayoría de los colegas que se encuentran en el Rosales, por temor a que les quiten su trabajo, a que no les paguen, a lo que les está pasando a los colegas, por eso es que ellos no se unen al grupo. Bueno, de hecho, empezaron con los 120. Sí. Empezaron los 120. Ante las amenazas se fueron poco a poco apoyándolos moralmente nada más, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vemos pues de que estos 7 médicos representan, tal vez no la mayoría, porque hay muchos médicos que pertenecen a la situación de parte de ellos, ¿no? ¿Y cargos públicos o cargos políticos son los que están dividiendo más al gremio, doctor? Este es un cargo. Le hago esta pregunta porque le voy a sumar otro componente. El doctor Guillermo Mata, que fue un hombre de lucha permanente junto a ustedes, no sé, ahora está en otra tribuna, y entendería puede tener también una opinión o de mediación o para entender, comprender mejor la pero situación. Si no existe esa mediación, ahí es donde surge la idea. ¿Y el colegio médico qué papel está jugando en este conflicto? ¿De apoyo, en este caso, a los demandados o en apoyo a una solución concreta? Porque hay que ver la luz. Nosotros como colegio que debe tener este conflicto. Es que como colegio médico, si no, Dios no quiera, vamos a terminar en una situación de crisis como claro, la mejor. Y que nosotros como colegio médico, usted muy bien lo mencionó, como mediadores del problema. ¿Y de qué forma mediadores? Apoyando a los colegas y apoyando al ministerio. Si el punto aquí es arreglar la situación. ¿Y en qué estado está esa mediación? Qué bueno que me la comenta. Es que no hay una mediación. Casi por lo general nunca me gusta hablar solo del problema, me gusta hablar de la solución. Por lo menos claro, ese es nuestro objetivo. Es que de eso se trata, de tratar de arreglar esta situación, ¿no? Pero hay 7 médicos que están en una pugna con un director. ¿Qué pesa más, el director o los 7 médicos? Por una marcación biométrica. ¿Qué es personal? Bueno, arreglémoslo. Llamemos a las partes y dialoguemos y sentémonos. Y digamos, bueno, estas son las condiciones de trabajo, ¿bajo qué responsabilidad? Entonces, nosotros como colegio médico le llevamos el año pasado propuestas, porque así nos los pidieron las autoridades. Estaba el doctor Robles Ticas, el director de hospitales, el doctor Fuentes, y el doctor Pedro Manchón, que hoy es el asesor del colegio del ministerio, tal como se presentó en esa ocasión. Insisto, aceptaron que había una situación bastante difícil en lo laboral. Bueno, platiquen ustedes con los del sindicato del Hospital Rosales y veamos cuáles son sus propuestas. Se las llevamos. Consideramos que esta gente bien puede ser un representante como director del hospital. Y con eso no se acaba el problema, porque el problema no es el director, el problema son las condicionantes que existen en el hospital. Y va a llegar un director y van a aparecer nuevos médicos porque van a estar en esas condiciones. En honor al ausente, me decía la doctora Mengíbar ayer, la ministra, me decía, pero es que la problemática del sistema de salud, reconocemos que hay falla, no es de hoy en día, si eso es lo que hemos heredado por muchos años, y no se arregla de la noche a la mañana. Sí, que eso me dijo de que en 5 años no se hacía la reforma de salud. Estamos de acuerdo, pero ¿qué sucede con la reforma de salud? Los ECOs, o las redes integradas sectoriales, ¿qué es los ECOs? Entonces, han invertido, lo cual no es malo, pues, para que llegue la salud a la población más necesitada. En eso estamos de acuerdo. Pero ¿cómo ha sido la planificación? Que los hospitales se han quedado sin su presupuesto. ¿Y en qué ha redundado? En que los hospitales se han quedado sin su presupuesto, con desgaste en cuanto a medicamentos, insumos médicos. Entonces, ese es el punto donde se ve el cambio con estos ECOs. Cierto, no se va a dar en 5 años, pero también la red hospitalaria no está bien. ¿Y la red hospitalaria qué significa? Son los pacientes que están más enfermos, ¿no? ¿Y qué sucede? Que ahí están las protestas, y no solo de médicos, sino que también de los administrativos, de enfermeras. Las enfermeras no protestan porque en realidad son un poco más, digamos, educadas en ese sentido. Pero
La reforma no se va a hacer en 5 años, estamos de acuerdo, pero las evidencias ya deberían de darse. Entonces, ¿por qué hay ese malestar en los hospitales? Okay. Veamos la lectura que tiene en ese punto específico, doctor. O sea, si hay una especie de solución, ¿cuál es la que tenemos que buscar? ¿Quitando al director o sustituyéndonos en este caso a quien es el director sostiene que la tesis de no querer de alguna manera, y aquí voy a introducir otra arista que tiene que ver precisamente con el cobro de 2 salarios en horarios, en un mismo horario. Mire, todos los trabajadores tenemos derecho a tener nuestros turnos y todo, pero también se introdujo esa sospecha de que muchos médicos estaban cobrando en el Hospital Rosales y tenían turnos también allá en el Seguro Social. Esto lo platicamos durante casi 2 horas con la ministra de Salud el 9 de julio. ¿Y qué ellos saben, el 9 de julio, ellos saben o sabían quiénes son los que tenían horas cruzadas, horario cruzado. Ellos saben, y se los dijimos. Incluso con la auditoría que hizo la Corte de Cuentas para algunos colegas, ahí salieron unos colegas que ya están defendiéndose por el cruce o sobreposición de horarios. Eso es lo que ellos buscaban, es que alguno de nosotros cayera en eso. Y se demostró que todos cumplimos normalmente nuestros horarios. Otra mentira que tiraron es que los médicos se salen a las áreas privadas. Mire, en el Hospital Rosales, yo personalmente no conozco a nadie que ande en las horas de trabajo en la mañana en las áreas privadas. Eso es totalmente falso. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que se inventaron esta montaña de mentiras para difamarnos, para calumniarnos, para decir que éramos unos haraganes y que éramos unos vivos que nos aprovechábamos de tener 2 o más salarios. Se demostró, creo que son 4 o 5 colegas que están en este momento ante la Corte demostrando y desvaneciendo esos cargos, porque incluso son tan incapaces que ni siquiera tienen registrados los cambios de horarios que hacen los colegas en el Hospital Rosales. Y por otra parte, usted me dice, ¿cómo es posible que un director incapaz, que nos acusó que llevábamos bolos, llevábamos en estado de ebriedad, nos negó el derecho a la atención de salud en el Hospital Rosales? Dijo que nosotros se inventó lo de los cruces, pero por la experiencia de él. Él sí lo hacía en el Seguro Social y el Hospital Rosales. Y todavía el 2005, que yo estaba en el colegio médico, fuimos a defenderlo de las agresiones que le hacían. Ahora nos está pagando de esa manera. Entonces le insisto, no es posible que 7 médicos jefes de servicio pesen menos que un incapaz que está como director del Hospital Rosales, contando con la anuencia y el beneplácito de otros que están en el Ministerio de Salud, que en 6 años han demostrado que no han podido mejorar la condición de salud de este país. Han hecho todo. Yo no sé, antier en un canal de televisión, o el jueves o el viernes en un canal de televisión, salió el miembro de un sindicato de Sacamil diciendo, miren, aquí vinieron a hacer el show, aquí tendrían que haber respiradores mecánicos y tendrían que haber los cardiógrafos, y mostró chulono todo eso. Igual como han hecho, me imagino que es la gran sorpresa de cateterismo cardíaco. Gastaron $2.4 millones de dólares para decir que habían puesto y rehabilitado la 3ª planta del Hospital Rosales, del hospital de especialidades. Pero ahí usted va a ver que no había, hay áreas donde no hay lámparas cielíticas, las mismas viejas metieron. No habían mesas operatorias, las mismas viejas metieron. Y eso lo podemos llevar a usted a enseñar eso. Igualmente, en ese mismo sentido, decía de que sí hay logros en torno al tema de la reforma de salud. Por ejemplo, en la red hospitalaria hay farmacias especializadas donde se entrega el 100% de las recetas, de 47 medicamentos, por cierto, para enfermedades crónicas. Pero aquí yo quisiera dar una opinión. ¿Cómo es posible que los pacientes
leucémicos protesten porque no hay medicamentos. Ayer ella lo mencionó, que desde hace mucho tiempo a base de donaciones se consiguen estos medicamentos. Entonces, ¿cómo es que podemos estar entonces una falta de planificación en ese sentido? Con respecto a lo que usted decía, Ernesto, a que los dobles salarios. Pero ¿por qué hace el médico esos dobles salarios? ¿Por qué en la reforma de salud, en el eje 8, es el desarrollo de recursos humanos? ¿Por qué motivo el ministerio no unifica las plazas? Eso debería ser una reforma de salud, en donde si hay un médico que trabaja en el Seguro Social para poder tener una mejor salario y mejorar sus expectativas de vida, ¿por qué no? Y eso se viene diciendo desde hace mucho tiempo. Esa sería una reforma de salud en el sector de recursos humanos. ¿Qué tan completa es la reforma desde ese punto de vista, como usted lo plantea, para tomar en cuenta las recomendaciones, sugerencias o señalamientos delicados sobre la debilidad que tiene el sistema? Si usted tiene un médico que anda con 2 horas, 4 horas en una institución y anda con otras 4 horas en otra institución, ¿por qué no se hacen una sola esas horas? Le dedica más tiempo a su paciente, la calidad de atención tiene que ser mejor. Pero porque anda el médico de extremo a extremo. El tema de salarios, obviamente, exacto. Es el... Pero aquí no se está hablando de salario, Ernesto, sino que se trata de ver cómo esa parte del Seguro Social, o la parte, ponerse de acuerdo con el ministerio, integrar una sola... eso sería una reforma de salud. No asignarle horas a otra persona y que siempre siga con las mismas horas. Recuerdo y sumo otro elemento, me decía la unidad oftalmológica en San Vicente con una inversión de casi 2 millones de dólares. Esa es parte de la reforma de salud, acercar a estos centros este tipo de servicios, ¿no? Pero lo que pasa es que lo que van a hacer en esto del centro de salud que usted menciona, de San Vicente, pues es más que todo para los de la situación de milagro, ¿no? Sobre eso, a eso se refiere, ¿no? Pero sí que va a acercar, pero si... Estamos de acuerdo, pero ¿qué sucede? Todo que venga en provecho de la población, el colegio médico va a ser bien visto, ¿verdad? Pero la situación es que se debe en realidad de decir las condicionantes que se están dando. Bueno, le voy a mencionar algo. ¿Cuáles son indicadores que se pudieran decir que están bien o están mal? Ayer se hablaron de la reforma de salud o del trabajo. En la encuesta nacional de salud que se hizo en octubre del año pasado, se entrevistaron 14.500 casas. En esa entrevista que se hizo de las condicionantes, para reducir la mortalidad infantil, 4 años antes, o sea, en el 2010, la tasa de mortalidad neonatal andaba por 9 por 1000 nacidos vivos. ¿Cuánto salió la tasa hoy en esta encuesta nacional de salud? 11 por 1000 nacidos vivos. Esos son datos de ellos. Esos son datos de ellos. ¿Qué significa entonces? Porque se aumentó la tasa de mortalidad neonatal y por tanto la tasa de mortalidad infantil. Entonces, ahí está un indicador, ¿no? Se aumentó el sistema de vacunación, entiendo, a 17, mencionaba ayer. Pero pasaron desde marzo. Aquí no es de venir a hacer críticas, sino de ver una realidad. Yo asumo el papel del ausente también para trasladar lo que claro. ¿Qué sucedió entonces entre marzo y noviembre del año pasado? ¿Hubo vacunas? No. No hubo vacunas porque se debía cierta cantidad, casi como 4 millones, a OPS. ¿Y qué pasó con esa población que no se vacunó? Esa población es sensible, ¿verdad? Entonces, que se consiguió y que ahorita estamos en que ya el esquema de vacunación es admirado en Latinoamérica, pero de marzo a noviembre lo seguirían admirando. No es crítica de decir si hicieron, pero decir es que tenemos esto, es que tenemos las otras cosas, pero las evidencias ahí están. Entonces, decir las cosas que están mal no es estar en contra de un sistema, sino de ver cómo se mejoran. ¿Por qué? Porque las condicionantes van a repercutir en la población. Si la población es la demandante de la salud, como colegio médico nosotros, nuestra misión es que la población reciba una adecuada asistencia. Vaya al Seguro Social. ¿Cuánta gente no se queja del Seguro Social? Ese es otro tema. El amor, no, pero es que el colegio médico tiene que verlo todo. Claro.
Entonces, pero ahí van a salir en el colegio. Es que estos médicos maltratan al paciente. Pero, bueno, por ejemplo, en ese mismo esquema de proyección de inversión, me decía 51 millones de dólares invertidos en el Hospital de la Mujer, el nuevo. Desde el gobierno anterior ahora es una base importante si queremos hablar de fortalecer el tema del sistema de salud público en el país. Estoy de acuerdo. Yo trabajo en el hospital de maternidad y yo venía haciendo las denuncias desde el 2003 de que en el hospital de maternidad existían 3 niños en una incubadora. 3 niños en una incubadora. Ahora en el hospital de la mujer no. Qué bien por los niños. Pero eso lo demanda la ley Lepina para protección al niño, ¿no? Entonces, qué bien porque se ha resuelto parte de ello. Pero también falta recursos. Porque se amplió el hospital. Entonces, que se han invertido en qué cantidad de plazas, 4,000 plazas, no sé, sí, pero ¿dónde están esas plazas? ¿Dónde están esa gente que en los ecos o qué sé yo, que están invirtiendo en todas esas condicionantes? Sí, pero entonces hagámonos la pregunta, ¿por qué la población se queja? ¿Por qué el trabajador se queja? Esa es una, digamos, muy buena pregunta. Vamos a ver, doctor. Miren, y lo voy a decir bien claro, en este gobierno disque de izquierda, fíjense, ni siquiera han podido mejorar los salarios de los empleados públicos y privados. No estamos hablando de cosas revolucionarias, ni siquiera eso. Cuando hablan de reforma de salud, voy a ser bien claro, mientras existan los subsectores de salud, no se va a poder hablar de reforma de salud en este país. Y se los digo a ellos, porque cuando fue candidato el señor Handal hablaban del sistema único de salud. Habían comprendido cuál sí podía ser una reforma de salud. Por otra parte, en este gobierno, así disque de izquierda, prometió en la anterior campaña con el señor Funes que iban a quitar el IVA a los alimentos y a la medicina. Y hoy vemos una tragedia, que a los pacientes con leucemia mieloide crónica, ni siquiera los donativos los pueden recibir porque hay que pagar esa cantidad de IVA. Dígame, ¿eso es reforma en beneficio de la población? Definitivamente no. Aquí pueden hablar cualquier cosa, pero la realidad que todos los días vivimos los médicos que trabajamos en los hospitales, a pesar de que no nos paguen 11 meses, y la realidad que viven los pacientes, no la van a ocultar. Ellos pueden venir y sacar bonitas fotos y sacar los reportes lindos en papel caro y bien pintadito, pero la realidad es diferente. Yo me pregunto de dónde han sacado que ha bajado la desnutrición infantil. ¿Cuál fue ese programa? ¿Cómo lo hicieron? ¿A qué niños se refieren? Si usted va por la calle, usted va a ver a los niños pidiendo, va a ver a una muchacha joven con un niño en los brazos. O sea, no sé cuál es el país que ellos ven. Yo veo el de todos los días. Yo veo el que me preocupa cuando tengo un alto porque me imagino que van a poner la pistola para quitarme el carro. La delincuencia común. Pero como les repito, hoy tengo miedo y lo digo bien claro. Ahora, tener miedo es una cosa, cobarde no soy y nunca he sido. Y vamos a continuar diciendo las deficiencias que tiene el Sistema Nacional de Salud. Y mientras no se inicie verdaderamente el área política para hablar de un sistema único de salud, o por lo menos que desaparezcan los subsectores, lo demás es pajaritas y es para engañar a la gente, hacerle creer que están haciendo algo. Pero la realidad es esa. 7 jefes del Hospital Rosales, a los que ya andan otra bola, que está otra lista de otros jefes que los van a quebrar. Entonces, por eso que queremos ir bien claro, nos están purgando, nos están eliminando, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, voy a una pausa comercial. Hay una auditoría hecha porque de alguna manera arroja algunos aspectos que tienen que ver con los argumentos por los cuales se están procesando. Bueno, que me lo pregunte. ¿Verdad? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Voy a una pausa comercial, no me cambien, regresamos. No importa dónde se encuentren,
Todos hacen que nuestro país sea grande. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Presentó. Que sean legales también en el cuestión del cumplimiento del trabajo, ¿verdad? Nos dan un horario, pues obedecemos porque por ese horario recibimos un salario y hay que ganarlo como debe de ser. Muchos van ellos y lo sabemos de que van a sus clínicas particulares y regresan nuevamente a pagar, a marcar. Eso no es justo porque ese tiempo no lo han trabajado al servicio nacional. Uno pasa consulta, le dan la receta nada más para que la pueda ir a comprar. ¿Ve? Así es de que estamos... Sí, es justo que estén luchando, porque ellos lo que están exigiendo pues es un mejor bienestar para los pacientes. Carencias, existen carencias, ¿verdad? Porque la población pues sufre la falta de medicina y todo eso, ¿verdad? Pero una enfermedad no la vamos a curar con otra enfermedad, ¿verdad? Entonces necesitamos pues que exista diálogo entre ellos y la ministra de Salud para que pueda encontrar una mejor solución a este conflicto. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde que con el plan Giga Libre de Movistar usted puede decidir cómo disfrutar su saldo en cualquier momento. Si quiere todo para navegar, todo para hablar o distribuirlo como a usted le dé la gana. Déjese llevar y pásese a Movistar. Bueno, continuamos en esta etapa. El Ministerio de Salud acaba de testear el siguiente comentario. Dice, todos los médicos están en la obligación de marcar las horas, dice. Sí, está bueno. 30,000 trabajadores del Ministerio de Salud no pueden estar a la excepción, dice, es la mejor prueba. Quisiera encontrarlo porque, vamos a ver, aquí lo teníamos. 7 médicos no representan los intereses del gremio médico nacional, nos está aclarando también la cuenta oficial del Ministerio de Salud. Aquí está, los 7 médicos del Rosal deben marcar biométricamente tal como lo manda la ley. Y si lo hacen los 30,000 trabajadores del ministerio, ¿por qué no lo hacen ellos? Vaya, miren, voy a decirlo aquí bien claro, licenciado. A todos los salvadoreños, a todos los médicos de este país, todos los médicos del Hospital Rosal estamos marcando. O sea, lo que están usando siempre es el argumento con el que nos metieron a la población en contra. O sea, eso es parte de la maldad que ellos tienen en contra de nosotros. Y el odio porque les decimos que son incapaces, porque los hospitales están en pésimas condiciones. Les repito, gastando $1,500,000 para pintar las láminas del hospital, quitar grama, volverla a poner, quitar piedras, volverlas a lavar y volverlas a pegar con cemento. ¿Qué es eso? Bueno, no mira, se burlen. Yo creo que lo que dice el ministerio, que se debe de marcar, estamos de acuerdo. Si esa fue la propuesta que nosotros le llevamos el año pasado a las autoridades, porque ellos, los colegas se habían comprometido a la marcación en su oportunidad, cuando el problema estaba ahí por septiembre. Y nosotros nos sentamos con los del sindicato y esas fueron las propuestas que llevábamos como colegio médico. Hablamos con ellos, miren colegas, ¿están de acuerdo ustedes con tal de que se resuelva esta situación? Nosotros nos comprometemos a marcar si ese es el problema. Y nosotros como colegio médico mediamos en su oportunidad sobre eso y fue propuesta que se le llevó. Ahora, que se esté mencionando de que todos debemos de marcar, sí, todos marcamos. Todos marcamos. Entonces, la situación no es la marcación, no hay que verlo desde ese punto de vista. Con todo respeto para la gente que puso de lo del ministerio, no es esa la razón. Hay que ver el contexto de la situación real, de las condiciones que existen en el Hospital Rosales, de las condiciones que existen en el Hospital Bloom, de las condiciones que existen en Santa Tecla, en Zacatecoluca, en Suchitoto. Pero el punto que yo quería tocar también es el hecho que es preocupante que un colega no trate de mejorar las condiciones laborales en su institución y le sea más fácil decir a estos 7 jóvenes
o a estos 7 profesores, o a estos 7 médicos, los demando al juzgado mercantil civil. ¿Por qué? Porque ya es incapaz de poder resolver el problema. Usted sostiene que no hay elementos de peso para que en algún momento el juzgado de lo mercantil pueda tomar la decisión de destituirlo. Y le digo a la población... Y hablemos ya en términos concretos de esta auditoría, porque todo está hecho a base, según en este caso la dirección del hospital, de una auditoría que refleja que obviamente hay argumentos válidos para defender. Profundamente que usted toque lo de la auditoría. Lo de la auditoría, yo me di cuenta, licenciado, y le digo a los salvadoreños, hasta que me llegó el paquete del juzgado primero civil y mercantil. Hasta ese momento yo me di cuenta. O sea, una auditoría sana es que le digan, vení fulano, o se la mando por escrito, te vamos a auditar de tanto a tanto, te vamos a auditar esto. Luego, el proceso sigue, me dicen, mire fulano, te encontramos esto. Luego sigue fulano, mira, esto no lo subsanaste, hoy lo vamos a parar a la Corte de Cuentas. Es lo más burdo, lo más cruel y mentiroso y grosero que han hecho conmigo en lo que es la auditoría. Porque le insisto, una auditoría sana debe llevar un proceso. Ellos han hecho auditorías a espaldas de uno. Y le voy a meter otro caso peor. Se le hicieron al doctor Guardado cuando estaba incapacitado. ¿Qué le parece? Así son ellos. Así son estas personas. Y lo que le insisto, y se lo digo aquí a la población, lo que no quieren es oír una crítica. Eso es típico del autoritarismo. Y lo estoy diciendo claro al país. ¿Cómo queda el reconocimiento que hace la OMC, OPS, según la versión oficial, del reconocimiento que hace como país de tener un avance en el tema de la reforma de salud? Bueno, yo quizás ahí en ese sentido, OPS está ahorita impulsando a nivel de Latinoamérica esta reforma. ¿Vea? Lo de las redes integrales. Y reconoce que el país tiene, eso me lo decía ayer la ministra. Sí, exacto, pero las condicionantes, no sé hasta qué punto OPS pudiera tener esas opiniones, ¿no? Porque en realidad, si lo están haciendo desde ese punto de vista, que están tomando hasta como modelo la reforma de salud, yo creo que habría que valorar y analizarlo si en realidad están haciendo como se debe. Me extraña que OPS diga de que es voy a mencionar vacunas, porque hasta con ellos estuvo en conflicto el año pasado, que no les pagaban y por eso no le daban vacunas. Entonces esa situación llama mucho la atención, que OPS esté haciendo, no con eso queremos desmeritar que el gobierno no esté haciendo o esté haciendo las situaciones, ¿me explico? Pero dentro de eso de la reforma de salud existe el eje 8, que es recursos humanos. Y recursos humanos está involucrado ahorita con el problema que está en el Rosal. Y no lo han podido resolver. Con esto de la auditoría, yo creo que cuando se hace una auditoría, si uno está fallando en su trabajo, como dice el doctor Gómez, lo primero que se tiene que hacer es determinar cuáles son las causales en las cuales él no está cumpliendo con su trabajo. Y hacerle, primero, lo que dice el Tribunal del Servicio Civil, las llamadas de atención. Pero ¿qué sucede? Hacen una auditoría que se desconoce cuáles fueron los argumentos o cuáles fueron las variables que utilizaron para hacer esa auditoría y que de una vez la lleven a los juzgados. Entonces, ¿de qué manera usted se va a defender para poder decir estoy haciendo bien las cosas o las estoy haciendo mal? Entonces, esa auditoría que han mandado, que es como dice el doctor Ventura, por lo menos el acusado tiene derecho a defensa, ¿no? Y no llevarlo de una vez a los juzgados. No soy abogado, pero creo que esa es la gestión que tenía que haber hecho el director. Pero él no lo hizo así, sino que fue directamente a los juzgados, previa auditoría, sin tomar en cuenta a las personas demandadas. Doctor, mira, regresemos al tema de la auditoría porque hay varios argumentos que plantean que precisamente se han cometido fallas para poder de alguna manera tomar esas decisiones. Al menos eso es lo que se dice de la parte oficial, ¿no? Vamos a ver, ¿cuáles son las fallas? Porque ellos no me han hecho saber fallas. Yo leí la famosa auditoría cuando me la enviaron del juzgado
¿Y sabe cuáles son las cosas que me ponen? Cuando yo he olvidado mi sello, yo pongo, olvidé mi sello, pero pongo mi firma y pongo mi número de Junta de Vigilancia y la Profesión Médica, que es lo más importante. Y ellos ponen aquí, dice que no trajo su sello. Esas son las grandes observaciones que han hecho. Pero sobre todo, no tomar en cuenta el trabajo de todos nosotros, trabajando todas las horas que nos corresponden sin haber ganado un salario durante 11 meses. Eso no es una auditoría, no es una auditoría sana, licenciado. Esas son de las cosas que nosotros creemos que son abusos de autoridad, abusos de poder, actos arbitrarios se llaman eso. Y yo creo que la jueza no va a tener problema en decirle a este señor, usted no tiene la razón para tratar de echar al doctor Alcides Gómez del Hospital Rosales. Por otra parte, también quiero aprovechar con esas de las cosas de la auditoría. No es el debido proceso que llevaron en mi caso. Y ya con eso tienen elementos para que sean desechados por la jueza primero civil y mercantil. Esa es la realidad de lo que nosotros estamos viviendo. Quiero aprovechar también, y lo reitero, estamos siendo perseguidos. Entre el 12 de septiembre y el 14 de septiembre, individuos desconocidos se presentaron a los domicilios del doctor Castroalas, de mi persona, del doctor Guardado. Nosotros hemos preguntado a través de los derechos humanos a la PNC y el jefe, el licenciado, el comisionado Ramírez Landaverde dijo que no era un proceso de la PNC. La Fiscalía General de la República no ha emitido nada al respecto. Entonces nos preguntamos quién fue, quién envió, quién ordenó que nos fueran a vigilar. Mire, yo insisto, yo deseo que los salvadoreños conozcan. Estamos viviendo un momento muy oscuro de nuestra realidad. Y no quiero parecer exagerado, pero en los 11 meses hemos visto la cara de la maldad, la cara del odio, la cara del desprecio, la cara de la marginación, que es diferente a las fotos que se toman cuando sonríen. Eso se lo quiero decir bien claro a los salvadoreños. Estemos atentos, no permitamos que se nos impongan condiciones que después vamos a lamentar. Eso es lo que nosotros le queremos decir. Y aquí quiero aprovechar también, así como los embajadores de España, de Alemania, no sé cuál otro embajador, dijeron que las condiciones del país de seguridad son muy precarias, también quiero que tomen en cuenta que el problema de la salud también es un problema que no está en las mejores condiciones en este momento y que agrava la gobernabilidad que tenemos en este país. Bueno, voy a hacer una pausa, la última. Seguimos recibiendo más comentarios. Salvador Edmundo Candray nos escribe, me dice: Ernesto, mi hijo es graduado de la ELAN a toda honra y honor. Ese es uno de los comentarios, le vamos a dar más, porque dice otros aspectos ahí. ¿Cómo quiere usted convertir lo negro en blanco? Su lucha no deja de ser estéril. Hoy viene con su compañero a poner el grito en el cielo, arengando, dice, un mal servicio de salud. Y antes, ¿qué pasó? Hay que cumplir con el decálogo del médico como Hipócrates les ha heredado. Por favor, bajen sus gatos y sean un poco humildes, se sostiene en su comentario. Voy a darle lectura a más comentarios cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Del 26 al 29 de mayo pasado estuvimos en la Jornada Nacional contra el Dengue. Por favor, permanezcan pendientes, dice, les dice acá oficialmente la cuenta del Ministerio de Salud. Es necesario que comprendamos que el dengue nos acompañará siempre y que la limpieza en el hogar debe ser constante, entre otros aspectos que acá menciona. ¿Cómo deberá saber el MinSal estar obligado a hacer cumplir la ley, entre otros aspectos que mencionan acá nuestros amigos
que nos escriben a esta hora. A ver, insisto en mi pregunta, ¿qué solución se le ve? Porque hay un comunicado que emite el Colegio Médico en el que sostiene de que ha sido bastante infructuoso el tema de mediación y solución de este conflicto, doctor Majano. Sí, claro. Este fue publicado recientemente, yo creo que... Sí, la semana pasada. La semana pasada sí, lo publicaron. Claro, porque nosotros, como le repito, nosotros llevábamos las soluciones, supuestamente hemos platicado en 2 ocasiones desde el año pasado, y llevábamos soluciones de acuerdo a lo que se había discutido en la mesa con los compañeros de junta directiva, y estuvieron de acuerdo, como le digo, a resolver la situación. Ese día, yo creo que en diciembre, tuvieron ustedes una reunión en la Procuraduría, creo, ¿verdad? La última fue el 9 de diciembre. Entonces ese día nosotros estábamos reunidos con ellos y nos reunimos en la tarde, y parte de la problemática era que nos sentáramos, director de hospital, médicos del Hospital Rosales y las autoridades del ministerio, y poner la mesa sobre la situación como estaba y las propuestas que cuáles eran, llegar a un diálogo para poder determinar las condicionantes de cómo estaba ese ambiente laboral, cómo mejorar ese ambiente laboral. Se lo llevamos. Nosotros no estábamos, nos dijeron, entonces es de honor quitar al doctor Ventura. No es de honor el quitar al doctor Ventura, es de honor resolver el problema. Esa era nuestra posición y sigue siendo nuestra posición. Esa mesa de alto nivel que ustedes estaban proponiendo en ese comunicado no ha tenido ninguna respuesta. Hasta ahorita. Hasta ahorita la última reunión que tuvimos fue el 22 de diciembre, en donde le llevábamos propuestas de unas posibles candidaturas en un momento dado para la dirección del hospital. Exacto. ¿Ustedes insisten y apoyan en que el director del hospital debe de salir de ahí? No necesariamente, pero tienen que resolver el problema. Y en ellos está. Pero para eso, Ernesto, si se sentaron para dialogar, para finalizar la guerra, se necesita voluntad política para resolver esta situación. Entonces, desde que a quién le corresponde en realidad resolverlo. Nosotros como colegio médico estamos tratando de que nos sentemos las autoridades, se sienten los médicos del Hospital Rosales y el director, y quitarnos toda situación para que se mejoren esas condiciones. Y que los médicos del Hospital Rosales planteen sus condiciones, que esto no significa tampoco que no se hagan las denuncias de las deficiencias, de los problemas que existen, porque es nuestra obligación como colegio decirlo. Eso que quede bien claro. El propósito de haber abierto este espacio era obviamente conocer la naturaleza del problema. Lástima que no nos acompañó el doctor Mauricio Ventura, nos hubiese gustado tenerlo vía microondas para conocer también desde su ángulo cuál es la razón. Porque aquí estamos entre creerles a ustedes y no creerles, y creerle al otro o no creerle al otro. Entonces, realmente no se sabe si en el fondo es una marcación biométrica o es el hecho de no gustarles la crítica que ustedes están haciendo. Mire, ya les digo yo claramente, lo de la marcación ya es historia. Historia puede ser, pero es lo que se maneja. Pues es lo que ellos han logrado manejar. Mire, nosotros le quiero decir, hemos buscado todas las instancias en este país, todas. Corte Suprema, Tribunal del Biocivil, Fiscalía, Ministerio, mire, todos. Y yo veo que como que a nadie le interesa el problema de nosotros. Y aquí lo quiero manifestar públicamente. A nivel institucional, me quiere decir. A nivel institucional. Nadie le interesa. Mire, los derechos humanos dieron esa resolución que para nosotros es muy positiva. También a ellos no les interesa. La que dice que se respete el fuero sindical. Y se le dice, mire, no inicie este proceso, pero a ellos no les interesa. Lo que le quiero decir es que estamos esperando cuál es la resolución última que dé la Sala de lo Constitucional para nuestros amparos, porque estamos pensando llevar este problema fuera del país, llevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Queremos llevarla también, incluso terminar hasta en las Naciones Unidas este problema, porque no podemos permitir que de una manera autoritaria, caprichosa y de matón se trate de bloquear el trabajo que nosotros hacemos. Ok, el tiempo se me fue.
ha sido una confrontación entre el director y los médicos del Hospital Rosales, que ya lleva varios años, pero hasta el 2000, hasta el año pasado. Hoy cumplimos un año. Así es, hasta el 2014, que con el tema de la marcación biométrica, de alguna manera vino a estallar en esta situación en la que se encuentran. Vamos a seguir atentos a conocer el curso de la solución que esto pueda tener. La mesa de diálogo laboral sigue abierta, es permanente, la ley debe de cumplirse sin distinciones, dice el ministerio. Ahí está un tweet que nos están enviando en este momento. Mesa de diálogo. Sí, hay mesa de diálogo, no sé si pero entiendo que es la no sé si lo podemos colocar así rapidito. Pero por lo menos al colegio no nos han. Ok, ahí está. Gracias, doctor, le agradezco muchísimo. Le agradezco gracias también profundamente a usted, pero quiero pedirle una se me fue el tiempo. Se me fue el tiempo. Estoy un libro que se llama Rebelión en la Granja, que lo lean los salvadoreños. Rebelión en la Granja, lo vamos a tomar en cuenta. Gracias por mi parte, este es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.